Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Hoy es jueves y nos toca otra vez hablar de historia. Y estamos hablando de algo muy importante que sucedió en la historia de nuestro país Paraguay. Importante y también muy triste, que es la guerra de la Triple Alianza. Y ustedes la vez pasada escucharon de la profesora Zavatsky cómo empezó esta guerra y qué significa Triple Alianza. Se unieron los tres países, Brasil, Argentina y Uruguay, y en un tratado secreto ellos también fijaron algunos puntos importantes, cómo iba a ser la guerra y qué es lo que se iba a exigir. Hoy les quiero hablar sobre la primera etapa de la guerra, que era la etapa ofensiva. ¿Qué quiere decir ofensiva? Era la etapa donde Paraguay empezó a entrar, a atacar, podríamos decir también a sus países, a los países de la Triple Alianza. Y acá en el mapa tienen las tres campañas de la etapa ofensiva, que son la campaña del Mato Grosso, la campaña de Corrientes y la campaña uruguayana. Yo les voy a mostrar en el mapa dónde se encuentran estos lugares y también les quiero hablar un poco sobre cómo salieron estas campañas para nuestro país Paraguay. La primera campaña fue la campaña del Mato Grosso. Acá en el mapa ven dónde se ubica Mato Grosso. Queda en Brasil, encima del río Apa, que es el límite del Paraguay hoy en día. Ahí queda la zona de Mato Grosso. Y este era el primer objetivo de Francisco Solano López. Corresponde a la fase inicial de la guerra. Inició con la invasión paraguaya al territorio brasileño del Mato Grosso. Eso fue en diciembre de 1864. Es antes de que hayan firmado el Tratado de la Triple Alianza, ¿sí? Que fue en el año 1865. Y también antes de que se haya declarado la guerra al Brasil, Paraguay ya invadió, ya entró en Mato Grosso. La iniciativa militar estuvo del lado paraguayo. Francisco Solano López tuvo esa idea. Fue hecha por dos cuerpos de tropas paraguayas. López mandó una tropa fluvial con barcos sobre ríos y la otra entró por tierra en la zona de Mato Grosso. La superioridad numérica de los invasores paraguayos, o sea, había muchos más soldados paraguayos, les permitió realizar una campaña rápida. Rápidamente se apoderaron de varias posiciones militares, los paraguayos, también de barcos, armas y municiones de los enemigos. Y así esta campaña de Mato Grosso fue completamente victoriosa para el Paraguay. Podríamos decir, era un buen comienzo para los paraguayos. La segunda campaña fue la campaña de Corrientes. Francisco Solano López, ya había mandado algunas tropas paraguayas hacia el sur. Bajando por el río Paraná tenían que llegar hasta Uruguay. Y con la victoria en el Mato Grosso, López decidió que su próximo paso sería acudir en auxilio de las tropas que había mandado a la uruguayana. Así se llama la zona que vemos ahí bien abajo hacia el país Uruguay. Lo ven acá en el mapa. Para ello tenía que atravesar Misiones, territorio de Argentina. Pidió autorización a los argentinos, pero el presidente Mitre se los negó. No les dejó pasar por Misiones. Entonces, ¿qué tenían que hacer los paraguayos? Acá en el mapa vemos la zona de Corrientes, ¿sí? Que queda en la zona de Pilar, debajo del río Paraná.
los paraguayos entonces tenían que invadir a Corrientes. Esta campaña de Corrientes inició con el apresamiento de barcos argentinos. Podríamos decir, tomaron presos a barcos argentinos y ocuparon la ciudad de Corrientes sin derramar sangre. ¿Por qué no se derramó sangre? Porque Corrientes, los habitantes de Corrientes no se opusieron, porque sus habitantes eran partidarios de los paraguayos. Entonces, esta campaña fue sin derramar sangre y los paraguayos podían entrar sin problemas a Corrientes y ganar esta campaña. Y la tercera campaña ofensiva fue la campaña de Uruguayana. Acá en el mapa ven dónde queda Uruguayana. Queda más hacia abajo, cerca o al lado del río Uruguay, ¿sí? La campaña de Uruguayana fue también una estrategia ofensiva de los paraguayos sobre el estado de Río Grande del Sur y continuación de la invasión paraguaya de Corrientes. Los paraguayos ya estaban tan animados, habían entrado en Corrientes y ahora la idea era bajar hasta la zona de Uruguayana y ahí vencer a los brasileros y uruguayos que estaban ahí. Los paraguayos llegaron hasta el río Uruguay, pero fueron rodeados y tuvieron que rendirse. Los soldados paraguayos habían luchado con asombroso valor en Corrientes y en otras batallas hasta ahora y estaban muy animados. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que mucho tiempo ya estaban en batalla y se sintieron acosados por el hambre y las enfermedades. No tenían suficiente para comer, se enfermaron los soldados y tenían que rendirse sin combatir en Uruguayana. Entonces el plan de López era atacar y vencer a los enemigos por separado, pero su plan fracasó y la guerra se trasladó a Paraguay. Entonces la campaña de Uruguayana fue una derrota para Paraguay. Los soldados no tenían fuerzas para combatir, para luchar. Y con eso empezó entonces la segunda etapa, que fue la etapa defensiva, donde los países de la Triple Alianza, Uruguay, Brasil y Argentina, empezaron a entrar en el territorio paraguayo.